Primero, bueno, voy a explicar lo que vamos a ir viendo en este curso de especialización llamado Modelado y Coordinación BIM de Infraestructura Vial. Vamos a ir trabajando con diferentes herramientas, vamos a ver también parte teórica. A ver, primero voy a ir hablando sobre la descripción del curso y sobre el temario que se va a ir desarrollando en estas 6 clases. Un curso especializado que brinda una introducción integral al tema del modelado y coordinación BIM, como dice su título. Y esto va a estar aplicado a la infraestructura vial. Aquí vamos a utilizar herramientas como Civil 3D, InfraWorks y Navisworks. Aquí haciendo referencia a la parte del modelado y a la parte también de la coordinación específicamente con Navisworks. A lo largo de estas sesiones, todos ustedes van a poder aprender a crear estos modelos conceptuales con InfraWorks, generar o gestionar información territorial, o el 3D, desarrollar también geometría vial, superficies, secciones, y aplicar también procesos de revisión y detección de interferencias ya con otro software como Navisworks. El enfoque final del curso combina la parte teórica, como mencionaba, con la parte práctica, para que cada uno de ustedes comprendan las capacidades y alcances y también los usos más importantes de cada uno de estos software dentro del contexto de proyectos viales. Introducción a la metodología BIM o conceptos básicos de BIM y cómo se va a integrar esto a la parte de infraestructura vial, ya que más usualmente más lo suelen relacionar con proyectos de edificación, de colegios, hospitales, parte de comercio con el uso de la metodología BIM. Pero aún así tenemos este concepto de uso de la metodología BIM para cualquier tipo de proyecto de construcción, en este caso para infraestructura vial, y para ello también tenemos herramientas específicas para su mejor desarrollo. Así como teníamos, por ejemplo, un Revit para edificios educativos, para hospitalarios, también podemos utilizar para infraestructura vial programas como InfraWorks y Civil 3D en diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto. Es la parte de InfraWorks más que nada para el tema de conceptualización o el tema de planeamiento inicial del proyecto y después ya para la etapa de diseño o la parte de ejecución, el uso de Civil 3D, por ejemplo. Esas cosas vamos a ir tocando en esta sesión y primero vamos a tocar la parte de la introducción a la metodología bien como mencionado. Aquí la idea va a ser integrar o vincular este primer concepto de la metodología BIM, que ya lo hemos estado viendo en cursos anteriores, vincularlo ya con el uso, o mejor dicho, con el diseño de infraestructura vial. En este caso, específicamente con el modelado con estas herramientas mencionadas. Primero, en cuanto a lo que es BIM, como menciono de manera general, BIM es Building Information Modeling, donde hace referencia a un modelado de construcción de la información. Es decir, a mantener información o construir información e integrar información a un modelo digital. Un modelo digital que representa tu proyecto, que puede ser, como mencionado, un colegio, un hospital, una casa, en este caso un puente, una carretera. La idea es representar de manera digital el proyecto, pero que contenga toda la información que necesitamos para el ciclo de vida de un proyecto, del mismo proyecto. Entonces, ese es el primer concepto importante a tener en cuenta, pero si hablamos entonces como tal de BIM, como una metodología, esta metodología de colaboración multidisciplinar que está basada en tecnologías digitales. Es decir, para lograr esta parte de la coordinación multidisciplinar es necesario, sí, utilizar algunas herramientas digitales para conseguir ello. Por ejemplo, aquí cuando hablamos de parte colaborativa y además multidisciplinar, cuando hablamos de cualquier otro proyecto, siempre hablamos de diferentes disciplinas que involucran este. Es decir, si hablamos de una vivienda, podemos hablar de arquitectura, estructuras sanitarias, eléctricas, diferentes disciplinas. De igual forma, si habláramos de un puente, hablaríamos también de arquitectura, estructuras sanitarias, dependiendo ahí. Pero de igual manera, cada uno de estos proyectos lo podemos llamar multidisciplinar. Pero en este caso, cuando hablamos de una metodología colaborativa, esta palabra, la parte de la colaboración, viene a ser un plus muy importante en la parte multidisciplinar. La idea es gestionar el proyecto en todas sus disciplinas en el mismo tiempo, básicamente, al mismo tiempo. Colaborar entre estas disciplinas mediante herramientas digitales, mediante, por ejemplo, una nube donde podamos almacenar toda la información en tiempo real, donde exista trazabilidad de esa información. Todos los especialistas puedan ver la misma información que se está manejando a lo largo de cada una de las fases, por ejemplo. Aquí hablamos también de una parte
aparte de la colaborativa, claro, de la comunicación entre entre estos especialistas, por ejemplo, para lograr resultados eficientes en cuanto al uso de esta metodología para ciertos proyectos. Entonces, para lograr esta parte colaborativa, multidisciplinar y la mejora de la eficiencia, la mejora de la calidad de los proyectos, es necesario integrar varios conceptos ahí. No solamente nos basamos entonces en herramientas, en programas que podemos utilizar, en programas de modelado 3D, por ejemplo. No solamente nos basamos en ello, que si bien es cierto, es un plus muy grande o un tema muy importante dentro de la metodología BIM. ¿Por qué? Porque nos permite construir digitalmente un proyecto y contener información dentro de este. Pero aparte de ello, aparte de estos programas de construcción digital, necesitamos, además de otros programas adicionales que lo complementan, necesitamos flujos de trabajo, necesitamos protocolos, necesitamos la parte normativa, necesitamos los formatos. Recién ahí cuando unimos todos estos conceptos en cuanto a la parte digital, la parte tecnológica, los flujos, los protocolos, lo normativo, al momento de unir todos estos conceptos, recién podemos hablar de una mejora considerable de la productividad. Ahí recién estamos aplicando la metodología BIM. No solamente con utilizar InfraWorks o Civil 3D o Revit, ya estamos implementando la metodología. Hay varios procesos que debemos seguir aparte de ello, aparte del uso de una herramienta. Debemos seguir temas normativos, temas de estandarizaciones, temas de flujos de trabajos claros. Entonces, recién ahí, cuando unimos estos conceptos, podemos hablar de un uso de la metodología BIM de forma correcta, donde recién ahí vemos esa mejora en cuanto a la productividad, en cuanto a tiempos, en cuanto a costos. Porque si bien es cierto, cuando empezamos a modelar un proyecto, o realizar un proyecto con Revit, por ejemplo, desde el primer momento seguramente vemos algunas mejoras en cuanto al tiempo. Nos ahorra tiempo en varios procesos, por ejemplo, en cuanto al llenado de la información, en cuanto a los metrados, en cuanto a cortes, elevaciones. Nos genera de igual manera ciertos beneficios con solamente cambiar un programa por otro, AutoCAD por Revit. Pero si sumamos lo que hemos hecho con Revit, en este caso con todo lo mencionado anteriormente, que son las estandarizaciones, los flujos, protocolos, ahí es cuando realmente se ve una mejora en cuanto a la productividad dentro de cualquier proyecto. Y también como lo mencionaba antes, BIM va a aparecer a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, desde la parte conceptual, desde la ideación del proyecto hasta la etapa final de operación y mantenimiento. En el medio vamos a encontrar la parte de ejecución en la parte de expediente técnico y la parte de la ejecución en la construcción. Entonces, la metodología BIM va a estar presente a lo largo de todo este ciclo de vida del proyecto. Vamos a tener herramientas que podemos utilizar en diferentes fases, en diferentes momentos y que nos va a dar ciertos beneficios, como por ejemplo, InfraWorks lo solemos utilizar en este caso para la etapa conceptual, la primera etapa, donde vamos a presentar propuestas que estén, en cuanto a lo normativo, esté correcto también. Estas propuestas van a ser aprobadas y después podemos cambiar el uso del programa a Civil 3D para desarrollar a mayor detalle ese proyecto. Lo podemos vincular también con Revit para poder desarrollar las otras especialidades también. Desarrollar ahí mismo, por ejemplo, la parte arquitectónica, la parte de sanitarias. Y finalmente, en esta etapa donde ya hemos modelado las diferentes especialidades, un proceso de coordinación de todas estas. Y eso lo haríamos con ya sea un entorno común de datos o con programas adicionales como Solibri o Navisworks, que en este caso es lo que vamos a ver en este curso. Hay que también mencionar algunos conceptos principales dentro de esta metodología, ¿no? Si bien es cierto, claro, la metodología es un punto muy amplio, un tema muy amplio a tocar. Aún así, en esta clase, como vamos a vincular la parte de BIM con infraestructura vial, vamos a lanzar algunos conceptos principales del uso de la metodología que también nos va a servir para el resto del curso. Aquí primero podemos hablar del nivel de información necesario o LOI. Este nivel de información necesario es justamente lo que... Aquí déjeme bajar un poco. Ya. Es toda la cantidad de información que necesitamos dentro de todo el ciclo de vida de un proyecto, como bien dice su nombre. Es decir, nosotros tenemos diferentes fases, como la fase de formulación y evaluación, la etapa de conceptualización, tenemos una etapa de ejecución, dentro de esta etapa tenemos expediente técnico y ejecución física o construcción,
y finalmente tenemos funcionamiento, operación y mantenimiento. Tenemos estas fases dentro del ciclo de vida de un proyecto. Entonces, a lo largo de todo este ciclo de vida del proyecto necesitamos cierta cantidad de información. Información que se va a ir aumentando, va a ir subiendo en cuanto a la fase en la que estemos. Un nivel de desarrollo mayor en cuanto a lo geométrico, en cuanto a lo que modelamos, en cuanto a la información que se va colocando dentro de estos modelos. Por ejemplo, dentro de la etapa de formulación, un modelo no necesita un nivel de desarrollo muy alto a nivel constructivo, porque en esta etapa todavía va a haber muchas modificaciones seguramente. Por ejemplo, si le enfocamos el tema de infraestructura vial, la etapa de formulación y evaluación, no necesitamos específicamente cómo es la estructura del puente que vamos a desarrollar. Necesitamos la ubicación exacta de este puente, la longitud del puente, el ancho, datos básicos sobre este mismo elemento que esté modelado. Pero no necesitamos temas constructivos de ese mismo puente en la etapa de formulación y evaluación. Sigue siendo un nivel de detalle bajo. Aún así, el nivel de información que va a contener también tiene que ser bajo, ya que todavía no está aprobado y todavía no sabemos si lo vamos a desarrollar de esa manera. Cálculos estructurales aún no tenemos, por ejemplo, en esa etapa, que es información alfanumérica. No tenemos información sobre los materiales a utilizar, por ejemplo, de ese puente. Entonces hay información que en la primera etapa no la tenemos, no es necesario que la desarrollemos, porque primero debe haber una aprobación de la propuesta que estamos haciendo. Pero cuando vamos aumentando el nivel de detalle o vamos avanzando en el ciclo de vida del proyecto a una etapa de expediente técnico, ahí sí ese puente se va a ir desarrollando en mayor detalle. En cuanto a lo geométrico, en cuanto al modelo, es decir, ya vamos a poder visualizar el cómo se va a construir ese puente en la realidad, pero visualizado en 3D. Y también la información que necesita sobre materiales, información de materiales, resistencia de los materiales, información adicional sobre fichas técnicas. Va subiendo el nivel de información conforme vamos avanzando, lógicamente, hasta ya una etapa de funcionamiento. Este concepto tiene un nombre, como les menciono, que es el nivel de información necesaria, o LOIN, en inglés, las siglas en inglés. Entonces, ese LOIN está dividido por dos tipos de información, justo lo que he ido mencionando. LOI es igual a la sumatoria de LOT y LOI. LOT es el nivel geométrico, gráfico, que podemos visualizar dentro del proyecto. Y el LOI ya es la información alfanumérica. Información, como les decía, como medidas, especificaciones, resistencia. O es información que no es gráfica necesariamente, es información adicional, información alfanumérica. Entonces, ese concepto de LOI hace referencia a la sumatoria de LOT y LOI. Ambos van a ir subiendo a lo largo del ciclo de un proyecto, como se ve aquí en la imagen. Estamos en la etapa de formulación y evaluación. El nivel de detalle todavía está muy básico, inicial, donde nos ayuda a identificar áreas, zonas, medidas referenciales nada más. Pero conforme vamos avanzando, el nivel de detalle va a ir subiendo en cuanto a ya sea LOT y LOI, hasta llegar a un punto final de operación y mantenimiento donde el LOT y el LOI debería ser ya un nivel máximo. Pero eso como concepto general, igual un pequeño enfoque también a cada uno de ellos. Por ejemplo, el LOT, como mencionó, hace referencia a los aspectos geométricos. Y estos aspectos geométricos están separados en 5 niveles. Estos también proporcionan el estándar para identificar toda la información geométrica en cada uno de los contenedores de información. Contenedores de información, en este caso específico, puede hacer referencia a cada uno de los modelos 3D que vayamos trabajando, en cuanto también a los planos que se trabajen, etcétera. Entonces, como se divide en 5 niveles, aquí lo podemos enlazar también con las fases del ciclo de vida de un proyecto. Porque si hablamos de la etapa de conceptualización, de formulación, nosotros podemos hablar de unas dos primeras fases, según lo que he ido explicando, donde la etapa de formulación lo que haces es identificar los elementos de manera general o referencial, medidas referenciales también. Entonces, en esta etapa vamos a trabajar un nivel LOT y LOT 1 y LOT 2, que son los niveles más bajos en este caso, para la etapa de formulación. Si eso lo enlazamos también, como menciono, con tema de infraestructura vial, aquí en este caso, LOT 1 y LOT 2 de un puente que vamos a desarrollar, vamos a poder visualizar la forma geométrica del puente, el ancho, el largo
todo eso aproximado nada más, la ubicación exacta de ese puente también aproximada, temas estructurales solamente aproximadas, materiales todavía no están definidos, por ejemplo, es simplemente para saber cómo se vería entonces el proyecto con la posición de este puente y qué beneficios traería en este caso. Eso, por ejemplo, lo podemos hacer directamente con InfraWorks. No nos genera solamente el volumen, no nos genera solamente el volumen sólido, blanco, nada más, sino que nos ayuda a generar algo visualmente agradable, algo que se asemeja a lo que realmente vamos a construir más adelante, pero sin niveles de detalle adicionales, o sea, sin temas constructivos ahí, solamente temas visuales, por ejemplo, que nos ayuda a definir propuestas. Ya después tenemos el lot 3, lot 4, ya para la etapa de ejecución, ya para la etapa de ejecución en cuanto al diseño y también en cuanto a la construcción. Lot 3, más que nada enfocada a la etapa de diseño, y lot 4 para la etapa de construcción. Aquí ya cuando se definan en cuanto a las medidas, el ancho, el largo, todas las medidas de este puente, en cuanto a la estructura también, la forma de la estructura, el tipo de estructura que se va a utilizar, eso ya sería un lot 3 y lot 4 que ya es un enfoque más constructivo, donde ya tenemos información geométrica, visual, de tal cual como se va a construir en la realidad. Aquí es cuando ya desarrollamos a un nivel mayor de detalle el modelo de InfraWorks, por ejemplo, que lo hemos utilizado para la etapa de formulación. Lo desarrollamos a un nivel mayor de detalle, ya sea en Revit, por ejemplo, donde podemos modelar ahí la estructura, o también lo podemos hacer en Civil 3D, donde también nos ayuda a esta etapa, a desarrollar un nivel mayor de información, tanto geométrico como alfanumérico. Y finalmente un lot 5 ya hace referencia a un modelo as-built, un modelo tal cual como se ha construido en base a las modificaciones existentes. Siempre van a haber modificaciones en la etapa de construcción. En base a esas modificaciones se hace un modelo actualizado de esas modificaciones, que nos va a servir para futuras modificaciones o mantenimiento de ese proyecto. Entonces, así se va dividiendo el lot en estos 5 niveles. Y en base a lo que voy explicando también cómo se va enlazando con el uso de los programas. Hay programas, como mencionaba, que se enfocan más en ciertas fases o niveles de detalle o niveles de desarrollo. InfraWorks para etapas conceptuales, lot 1, lot 2, el uso de Civil 3D o Revit también, donde queremos aumentar un nivel de detalle adicional de lot 3, lot 4 y lot 5 finalmente también con Civil 3D o con Revit también. Entonces ahí podemos ir distinguiendo estas herramientas y para qué etapas nos sirven también, o su enfoque mayor en qué etapa están. Porque en la etapa de diseño podemos vincular tanto InfraWorks con Revit para poder aumentar el nivel de detalle. InfraWorks para el tema de captación visual de la propuesta y ahí Revit para desarrollar a mayor nivel de detalle esa propuesta en cuanto al tema estructural y también a las otras especialidades de ese mismo proyecto. Entonces aquí la vinculación va a ser fuerte entre ambos puntos, ambos conceptos. Y sumado a ello también para complementar el punto, tenemos información LOI, formación alfanumérica, eso de manera más resumida. De igual forma existen 5 niveles. Un nivel uno donde se trabaja información general sobre los elementos que estemos construyendo. Por ejemplo, si hablamos de un puente, información sobre esto es la calzada, esto es la estructura, esto es la información alfanumérica básica que necesitamos para diferenciar un elemento de otro. Pero conforme vamos aumentando en el nivel de detalle alfanumérico, la información va a ir subiendo en cuanto a las medidas, las especificaciones de los materiales, resistencias. Esa información va a ir subiendo a lo largo de estos niveles. Va subiendo el lot, va subiendo el LOI, el nivel de información alfanumérica. A un nivel donde ya se adjuntan también fichas técnicas o información adicional sobre los materiales utilizados, por ejemplo. Entonces, en este caso vamos a trabajar ambos puntos a la vez o a la par, ¿no? Lo correcto es cuando estemos modelando cualquier proyecto, ya sea de construcción, de edificación o de infraestructura, a la par que se va modelando, se va colocando también información. Hay información que se genera de forma automática, como por ejemplo cotas, medidas. Eso se genera de forma automática, usualmente en estos programas mencionados.
pero información adicional que nosotros debemos ir llenando conforme vamos avanzando. En cuanto a información técnica de los materiales, por ejemplo. Esa es información que nosotros podemos ir complementando dentro de lo que vamos modelando. Estos dos son dos conceptos importantes a tener en cuenta, que son los niveles de detalle. Bueno, tres conceptos: el LOIN, nivel de información necesaria; LOT, el nivel de información geométrica; y el LOIN, nivel de información alfanumérica. Estos tres puntos que van a la par dentro de cualquier proyecto. Y es que cuando implementamos la metodología BIM, desde el inicio de la etapa contractual, se presenta un documento, un plan de ejecución BIM, y además se presenta estos niveles de desarrollo, niveles de detalle. Esto se separa en base a los hitos o momentos importantes dentro del proyecto o hitos de entrega, y se especifica al nivel de detalle al que se va a llegar cada uno de los modelos y lo presentado en cada uno de estos hitos. Esto ya es un tema contractual, es un tema ya de planificación que se debe respetar de igual forma. En base a un consenso con el cliente o la entidad y el contratista, en este caso lo que hacen es establecer ese nivel de detalle a lo largo de cada una de las fases o hitos del proyecto, hitos de entrega en este caso. Si decimos que en el primer hito vamos a entregar una primera propuesta, entonces el nivel de detalle va a ser un lot uno, básicamente, donde podamos encontrar o podamos ir decidiendo cuál sería la propuesta ideal para el proyecto. Y así, conforme vamos presentando en cuanto al cronograma de entregas que tenemos o cronograma de hitos, vamos a ir subiendo el nivel de detalle, pero es algo ya establecido desde antes de empezar el proyecto. Entonces, no es que en base a lo que se va avanzando, vamos a ir decidiendo a qué nivel de detalle vamos a ir llegando. Eso se establece desde la parte inicial, de la parte contractual, cuáles van a ser los hitos de entrega y cuáles van a ser los niveles de detalle que vamos a ir presentando en cada uno de ellos, cuál es el nivel máximo que se va a presentar también. Eso en cuanto al consenso. Porque no es que necesariamente debamos llegar a este mismo detalle o a este mismo nivel de detalle en tal hito. Eso se establece desde el inicio en base a consenso. Ahora vamos a ir enlazando también, bueno, después vamos a ir viendo más conceptos importantes sobre BIM dentro de la parte normativa, pero aquí vamos a ir enlazándolo primero con beneficios de BIM e infraestructura vial, que ya lo he ido mencionando, más o menos esa relación de la metodología BIM y la infraestructura vial, así como proyectos de edificación. Vamos a ir enfocándonos más en los beneficios como en estos tipos de proyectos. A ver, por ejemplo, los beneficios en realidad dentro de infraestructura vial son muy similares a los que tendríamos, por ejemplo, en cualquier edificación. Primero tenemos, por ejemplo, la reducción de trabajos o retrabajos. Volver a hacer alguna actividad que hemos hecho antes porque hemos encontrado alguna falla, por ejemplo. Y aquí hace referencia a detectar problemas, choques, colisiones, incompatibilidades en los modelos digitales. Por ejemplo, hemos desarrollado la parte bueno, hemos desarrollado la carretera, el puente, en InfraWorks, en Civil 3D, y hemos desarrollado otras especialidades, por ejemplo, en Revit, la especialidad de arquitectura, por ejemplo, en Revit, o eléctricas en Revit. En ese caso, podemos vincular todas esas especialidades en uno solo, por más de que sean archivos o programas distintos. En ese caso, les estoy hablando de tres programas distintos, por ejemplo. Por más de que sean tres programas distintos, podemos vincular esa información en un solo modelo. Ese único o ese modelo único sería básicamente utilizar un software como Solibri, como Navisworks, como el entorno común de datos, que nos permita vincular estos modelos en diferentes especialidades, a pesar de que estén en otros formatos, porque lo podemos pasar a un formato abierto, un formato universal, como el formato IFC, para que se pueda aperturar todo junto en un software adicional. Esto nos sirve para hacer el proceso de coordinación, para encontrar incompatibilidades, para encontrar algún tipo de problema, alguna interferencia, alguna colisión dentro de esos modelos. Y ese proceso es un proceso también establecido en la que, claro, se vinculan, se federan estos modelos en uno solo, se encuentran las interferencias en base a esta superposición, digamos, de modelos entre sí. Podamos detectar esos problemas en base a algunos parámetros que podemos colocar, y el programa simplemente analiza qué elemento de diferentes especialidades están chocando con otro o está cercano a otro.
Para ello, poder hacer un informe de interferencias después de ello, detectar cada uno de esos problemas y en dónde están específicamente y con sus coordenadas, y poder hacer una reunión de coordinación para solucionar esos problemas. Una vez que sea esa reunión de coordinación, se establecen los responsables para solucionar cada uno de esos problemas encontrados, ya sea un proceso de seguimiento para que se pueda dar ese proceso justamente. Y finalmente encontrar una resolución de esas interferencias. Tema que se hace en diferentes procesos dentro de la etapa de diseño. Entonces, aquí estoy hablando de que podemos utilizar, sí, un programa principal para el modelado 3D, como por ejemplo Civil 3D. Ok, lo estamos utilizando, estamos modelando, estamos generando la información, pero después de ello queremos también vincularlo con otra información adicional, información sobre otras especialidades. Lo podemos hacer a pesar de que estemos trabajando con otros modelos o con otros programas. Vinculamos todas esas especialidades en uno solo y detectamos las fallas que podemos encontrar ahí. No solamente el tema de interferencias, como tenemos una visión integral de estas especialidades en un entorno 3D, podemos detectar visualmente también problemas normativos, por ejemplo, temas de accesibilidad. Entonces, ahí, con el uso de estos programas, con la parte tecnológica, podemos detectar muchos tipos de problemas. Interferencias fuertes, blandas haciendo referencia, por ejemplo, elementos que en cuanto a lo normativo no están interfiriéndose, no están chocándose, pero sí están muy cercanos, por ejemplo. O interferencias duras donde realmente hay una interferencia, hay un choque entre elementos de diferentes especialidades. O también de la misma especialidad, por ejemplo. Otro beneficio dentro de la infraestructura vial es la coordinación entre disciplinas, como mencionaba, que está muy vinculado a lo mencionado anteriormente, que permite integrar modelos de geometría vial, estructuras, drenaje y señalización también. Este proceso de coordinación lo podemos hacer de forma muy temprana. Esto a diferencia de, por ejemplo, una metodología tradicional, donde el proceso suele ser lineal, es decir, desarrollamos una parte conceptual, después lo pasamos a la parte de desarrollo más avanzado, la parte arquitectónica, después el desarrollo también de estructuras. Más adelante vemos la parte de sanitarias y así de manera consecutiva, secuencial, lineal, donde en un proceso donde debería existir una parte de compatibilización, se suelen encontrar de igual manera fallas, problemas. En este caso, cuando hablamos de la metodología BIM, podemos hacer esos procesos de vinculación y de trabajo de compatibilización desde la primera propuesta, por ejemplo. Al momento de diseñar la primera propuesta, se puede estar desarrollando las otras especialidades también de esa misma propuesta, por ejemplo. Esto nos va a permitir también integrar todas esas especialidades, todas esas disciplinas, en cualquier momento que ustedes deseen hacer un proceso de revisión o de coordinación. Vinculamos estas especialidades por más de que estén en software distintos, pero ojo, de igual manera estos software deben formar parte del mundo BIM, ¿no? Por ejemplo, si hablo de modelado 3D de arquitectura con SketchUp, por ejemplo, ese programa no forma parte de este mundo BIM, por ejemplo. Entonces, de igual manera, cuando hablo del uso de cualquier software, también hago de referencia a los software que están dentro del mundo BIM en este caso, donde sí se pueden vincular entre sí en base a un mismo formato, en base a un formato abierto, un formato universal, como el IFC, por ejemplo. Entonces, es importante a tener en cuenta, ¿no? Si podemos utilizar diferentes programas, software, pero estos software deben ser dentro del mundo BIM para que se puedan vincular entre sí. Eso sí es importante. Y otro beneficio adicional es la trazabilidad de información, donde cada elemento del modelo BIM lleva propiedades, lleva parámetros, lleva atributos, cambios documentados, historial, donde podemos nosotros avanzar y guardar, digamos, esa información de manera accesible para todos los involucrados del proyecto. Podemos almacenar esa información en un entorno común de datos o una nube donde todos los involucrados del proyecto van a poder ver esa información y mantenerse al tanto del mismo. Si hay modificaciones, todos se mantienen también al tanto de ello. Si hay un cambio importante, hay un historial también que nos permite visualizar eso.
Los documentos se actualizan automáticamente conforme vamos avanzando en ciertos programas. Entonces, ahí podemos hablar de una trazabilidad importante de esa información, como beneficio importante aquí del uso de BIM para la infraestructura vial y para cualquier otro tipo de proyecto de construcción en realidad, estos puntos específicos. Otros tres beneficios más del uso de BIM en infraestructura vial. Tenemos la optimización de costos y recursos, ya que el modelo 3D y también la simulación, porque puede existir una simulación 4D del modelo, va a permitir estimaciones más precisas de materiales, movimientos de tierra, secuencias constructivas, todo esto buscando reducir sobrecostos y también desperdicios. Es decir, por ejemplo, cuando trabajamos, por ejemplo, con Revit, sí, yéndonos a ese punto, en tema de edificación, por ejemplo, al modelar un elemento como un muro, un suelo, un acabado, eso automáticamente está generando información. Haces una línea para dibujar un muro, ese muro ya te está generando información que se está almacenando en dicho muro y en el programa. Información como área, como volumen, como metros lineales, como el ancho. Toda esa información se va almacenando dentro del programa, por ejemplo. De igual manera, si desarrollamos otro tipo de elemento, una columna, una viga, una estructura del puente, ¿no? Todo eso se va almacenando en cuanto a información dentro del programa. De igual manera, si hablamos, por ejemplo, de Civil 3D, hacemos movimiento de tierra, en ese caso también esa información se va almacenando. En cuanto al volumen total, en cuanto al corte, en cuanto al relleno, todo eso también se va almacenando en el proyecto. Es decir, tal cual lo que tenemos digitalmente, es lo que también estamos metrando. Es la estimación que tenemos en cuanto al tema de los materiales, es más precisa, porque lo tenemos ahí modelado y lo mismo que modelas, eso automáticamente genera información que nosotros podemos utilizar para estimar de forma más precisa el uso de los materiales. Y eso está presente, como les digo, en estos programas, en Infraworks, en Civil 3D, en Revit, más que nada en Civil 3D y en Revit, por ejemplo, ¿no? Infraworks, como mencionaba, es un programa más conceptual donde sí te genera cierta cantidad de información, pero no al nivel de detalle como lo haría Civil 3D o Revit, por ejemplo. Entonces, aquí el punto es de que sí, almacena información que nosotros vamos a utilizar para la estimación de los costos. Bueno, del metrado y también de los costos posteriormente. Y aparte de ello, también nos ayuda el tema de mejorar la gestión del cronograma. En ese sentido, porque podemos vincular este modelo 3D, la parte geométrica, la parte de la geometría vial, con una programación de obra también. Por ejemplo, si vemos el tema de programación y lo solemos hacer, por ejemplo, no sé, con Project o con Primavera P6, por ejemplo, el tema de la programación ahí en esos programas, ok. Podemos vincular esa programación hecha en Project con el modelo 3D que hemos hecho en Civil 3D, que hemos hecho en Infraworks, que hemos hecho en Revit. Lo podemos vincular. Eso lo logramos mediante un programa adicional como Navisworks. Vinculamos la parte geométrica con la programación de obra y nos permite visualizar temas de interferencias en cuanto a la programación, por ejemplo, analizar también alternativas, minimizar retrasos durante la ejecución, por ejemplo. Entonces, esa vinculación nos va a permitir visualizar en tiempo real cómo se haría ese procedimiento de la construcción. O veríamos ese proceso constructivo visualmente en el modelo 3D vinculado con la programación de obra, por ejemplo. Eso nos va a ayudar también a mejorar este proceso. Y también un punto adicional, otro beneficio, es la mayor seguridad vial y constructiva, ya que también podemos encontrar simulaciones que permiten evaluar riesgos, zonas críticas, accesos temporales, señalización provisional, todo eso antes de ejecutar la obra. Eso lo podemos hacer en cuanto a análisis, por ejemplo, en Infraworks, lo podemos también hacer en análisis con Revit, por ejemplo, para evaluar esos aspectos y que sean justamente antes de llegar a la etapa de la construcción, claramente. Entonces, eso primero son los beneficios a tener en cuenta dentro del uso de BIM con infraestructura vial. Aquí vamos a ir mencionando también sobre la ISO 19650, que es la parte normativa que vamos a ver en esta clase. Y es que, como mencionaba al inicio, para la correcta implementación de la metodología,
No solamente necesitamos programas, que sí es un punto importante, como han visto, lo que podemos hacer con diferentes herramientas, con las mencionadas. Ok, pero aparte de ello necesitamos también protocolos, la parte normativa, parte de estandarización. Y eso nos da, por ejemplo, esta norma internacional. Nos guiamos de ella, o al menos a nivel nacional, Perú seguía específicamente esta norma para diferentes procesos o criterios en cuanto al uso de la metodología BIM dentro de los proyectos en el país. Y vamos a ir viendo esos puntos, ¿no? Como menciono que también son dentro de los más importantes. Primero, una parte introductoria sobre esta ISO. De manera general, nada más, no va a ser el enfoque son básicamente los conceptos que tenemos dentro. ISO como la Organización Internacional de Estandarización, una organización no gubernamental con sede en Suiza, que tiene una serie de normas ISO 19650, un conjunto de estándares internacionales, que nos ayuda a definir conceptos, principios y requisitos para la gestión de la información. Todo eso está enfocado justamente al uso de la metodología BIM claramente. Lo importante aquí es de que el Plan BIM Perú toma como principal fuente de información este estándar. Y este estándar tiene 5 partes actualmente. La sexta ya en desarrollo, pero tiene unas 5 partes publicadas. Donde en realidad en esta sesión vamos a ver solamente la primera, que son los conceptos y principios, para que igual entiendan todo el contexto para entrar a la parte ya práctica. En la parte uno habla de conceptos y principios, que es lo que vamos a ir tocando. Algunos puntos que ya hemos visto, como el concepto de BIM, como el nivel de desarrollo, el LOI, el LOT, el LOI. Todo eso está mencionado dentro de la ISO 19650, la parte uno, y también otros conceptos adicionales que vamos a ir viendo después. En la fase 2, bueno, en la parte 2 habla de una fase de entrega de los activos. Todo este proceso del ciclo de un proyecto, de la etapa contractual hasta la etapa ya de la presentación del modelo de información, por ejemplo. Una tercera parte que habla de la fase de operación de los activos, ya con el proyecto ya culminado y entregado. Hay una parte también enfocada al intercambio de la información. Y la parte 5 un enfoque de la seguridad en la gestión de la información. Esas son las partes que existen dentro de la ISO 19650. Una sexta que todavía está en desarrollo, todavía no está publicada. Vamos a ir tocando entonces la primera parte, solamente la parte uno de esta ISO, que son los conceptos y principios. Aquí vamos a ir complementando otras definiciones que vamos a necesitar para todo el curso. Uno de los conceptos más importantes a tener en cuenta, que se menciona también en esta ISO, es el entorno común de datos. Al inicio de la clase, en el concepto de BIM, hablábamos de esta metodología de colaboración multidisciplinar que debe estar basada en tecnologías digitales. Ok, aquí entra la parte de tecnologías digitales también, aparte de los programas vistos anteriormente, pero que nos ayuda a conseguir esta coordinación multidisciplinaria. Primero, yéndonos con el concepto, tal cual como aparece la Guía Nacional BIM, que está basada en la ISO 19650, menciona textualmente que el entorno de datos comunes es la fuente de información que utiliza el equipo del proyecto en las inversiones desarrolladas aplicando BIM, para la recopilación, gestión y difusión de cada contenedor de información generado por los involucrados en la inversión. Entonces ahí vamos a ir viendo algunos conceptos dentro del mismo. Por ejemplo, entorno de datos comunes como la fuente de información que usa el equipo del proyecto. Ok, un espacio donde podamos almacenar toda la información desarrollada por el equipo BIM. Esto es para poder gestionar dicha información, poder difundir esa información de cada contenedor de información. Aquí, ¿a qué hace referencia? Por ejemplo, después lo vamos a ver, pero primero, un modelo de información, que es el concepto principal, habla del conjunto de información estructurada o no estructurada de contenedores de información. Entonces, contenedor de información puede hacer referencia en este caso específicamente a diferentes modelos 3D o modelos BIM de cada especialidad. Cada modelo, cada contenedor de información generado por cada uno de los involucrados en la inversión. Entonces, aquí el enfoque es, ok, tenemos un equipo de ejecución,
Un equipo que se va a encargar de realizar los entregables, los modelos por cada especialidad, los planos, las especificaciones, etcétera. Esta información y cada una de ellas se es llamada un contenedor de información. Toda esta información debe estar subida en una plataforma, en un espacio, donde se pueda compartir dicha información con los demás involucrados del proyecto. Es decir, que el equipo, por ejemplo, de estructuras, sube su información y también el equipo de arquitectura va a poder estar al tanto de esa información subida en la plataforma, por ejemplo. Eso nos ayuda también a la trazabilidad de la información. Dentro de esta plataforma podemos compartir esa información, dar acceso a los nuevos participantes o limitar el acceso también, dependiendo de las funciones que tengan cada uno de ellos, por ejemplo, ya que si nos vamos al tema de roles BIM, por ejemplo, un modelador BIM va a tener funciones de acceso más limitadas a las que tendría, por ejemplo, un líder BIM o un gestor BIM dentro del proyecto, dentro de la plataforma. Son niveles de acceso que se les puede dar a cada uno de ellos. Entonces aquí lo podemos enlazar, sí, a, por ejemplo, un Drive, un Google Drive, un OneDrive, Dropbox, que son plataformas que podemos almacenar información y en algunos casos también podemos modificar información en tiempo real, editar un archivo de Word, de PowerPoint en tiempo real, con otras personas que también le estén haciendo al mismo tiempo, por ejemplo. En estas plataformas podemos limitar el acceso a ciertas personas. Podemos decirle que una persona solamente tenga acceso de lectura a esos archivos y que los demás puedan eliminar si quieren el archivo o descargar los archivos o subir nuevos. Esos son niveles de accesibilidad, por ejemplo, en un Drive cualquiera. Aparte de esa parte colaborativa que también se puede lograr, como mencionaba, o el uso de un Word compartido o un PowerPoint compartido. Puedes almacenar información, claramente, y que los demás también lo puedan ver. Todo eso lo podemos hacer también con un entorno común de datos o datos comunes, pero aparte de ello está vinculado, está conectado al tema de la construcción. Tiene un mayor enfoque al tema de la construcción, donde también podemos visualizar el modelo 3D que hayamos desarrollado con otro software, con otros programas. Vinculamos automáticamente estos software con el entorno común de datos, con esta plataforma, y podemos visualizar en tiempo real lo que se ha modelado hasta el momento y la información que se viene trabajando. Dentro del mismo se puede hacer un proceso de colaboración, un proceso de coordinación, proceso de revisión dentro de esa información, básicamente. Por ejemplo, ok, hemos subido las diferentes disciplinas en el entorno común de datos. Están todas vinculadas, lo podemos ver en un mismo archivo, en la misma plataforma, y va a haber un proceso de revisión ahí. Vamos a detectar problemas, interferencias, problemas de diseño, problemas normativos. Hay un equipo de revisión, ¿ok? De supervisión, que va a colocar ahí las observaciones que se hayan encontrado ahí. Se enlazan ahí las observaciones al modelo 3D y todos los involucrados, por ejemplo, a dichas actividades, a dicho problema, van a poder visualizar qué es lo que ha sucedido o si es que ha sido etiquetado, por ejemplo, esa persona a ese problema para que lo vaya a solucionar. Todo eso lo pueden ver en tiempo real. Y todos los involucrados del proyecto estar al tanto de todos esos problemas detectados o de las posibles soluciones también pensadas para ello. Este concepto de entorno común de datos es muy importante en el uso de BIM. Necesitamos esta plataforma para poder almacenar esa información y que exista la parte colaborativa, que exista la trazabilidad. Y para ello, bueno, tenemos varias opciones como Trimble Connect, Autodesk Construction Cloud o Autodesk Docs. Tenemos Aconex, tenemos Dalux. Tenemos varias opciones ahí para el uso de entorno común de datos. Claro, con sus diferentes ventajas, con sus diferentes precios también, ya que para poder utilizar una de estas plataformas necesitamos también una licencia oficial, ¿no? Brindada por esta misma empresa, ¿no? Brindada, por ejemplo, por Oracle para la parte de Aconex, una licencia otorgada por Autodesk para utilizar el Autodesk Construction Cloud y así sucesivamente. Entonces, sí o sí necesitamos aquí una licencia para poder utilizar una de estas herramientas. ¿Existen versiones de prueba? Sí. Por ejemplo, en Trimble Connect existe una versión de prueba de básicamente un año.
Esa es, digamos, tal vez la mejor oferta gratuita que pueda haber entre entornos común de datos, porque los demás tienen versiones de prueba de 15 días, 30 días, que solamente te sirve para eso, para probar un momento en cuanto a su interfaz, por ejemplo, pero no a desarrollar un proyecto. Treble Connect al menos sí te ofrece por desarrollar un proyecto colaborativo en ese año, donde sí puedes al menos probar si es que te parece funcional ese software, ¿no? Entonces ahí los precios varían entre cada uno de ellos, las funcionalidades. Hay temas que sí o sí deben tener cada uno de ellos, que es el poder almacenar la información, que es el del poder visualizar los modelos, que nos facilite la parte de la coordinación, el historial de actividades. Todo ello debe contener sí o sí cualquier entorno común de datos. Pero cada uno de ellos tiene sus funciones adicionales dependiendo de su enfoque. Además de ello, esto lo vamos a complementar también. Es un punto también adicional a tener en cuenta dentro de la implementación de BIM, que es la estrategia de federación. A ver, antes, en la anterior diapositiva, estaba hablando sobre diferentes contenedores de información, uno por especialidad, por ejemplo. Quiere decir que todo el proyecto no lo vamos a desarrollar en un solo archivo. Por ejemplo, si estamos hablando de un colegio o de una casa, por ejemplo, una casa. Claro, considerando que una casa tal vez no es muy compleja, podemos vincular o podemos trabajar todas las especialidades en un solo archivo. En realidad no es la forma correcta de hacer eso. Si es una vivienda, de igual manera tenemos que trabajar cada especialidad en un archivo diferente de Revit, por ejemplo. Y si hablamos acá de un puente, una carretera, también podemos hablar del uso de diferentes archivos y de no utilizar todas las disciplinas en un mismo archivo, por ejemplo. Si hablamos bueno, un puente. ¿Ok? Ese puente dentro de la parte conceptual lo hacemos con Infraworks. Ok. En la parte de Civil 3D hacemos todo el desarrollo geométrico vial. ¿Ok? Pero cuando queremos enlazar esta parte estructural que hemos hecho a Civil 3D, queremos desarrollar también la parte arquitectónica o la parte de las instalaciones. Esto lo vamos a desarrollar en un archivo adicional. En ese caso, puedo utilizar solamente un archivo adicional o puedo utilizar un programa adicional. Que en este caso, ok. Tengo la geometría vial con Civil 3D. Puedo desarrollar las otras especialidades con Revit, por ejemplo. Ok, ahí ya tengo archivos distintos que voy a tener que federar después. Voy a tener que unir, vincular entre sí para poder detectar problemas, fallas, dar un proceso de coordinación adecuado a estos modelos. Ese sería ese proceso de federación. Y cuando hablamos de la estrategia como tal de federación, es de que se debe planificar desde antes de llegar a esa etapa. De la primera etapa, de la etapa contractual. De esta primera etapa debemos estar planificando cuál sería la estrategia de federación que vamos a seguir, que va a depender también de la magnitud del proyecto. Porque en este caso, el proyecto lo vamos a dividir por especialidades. Ok, por ejemplo aquí. El proyecto, el que sea, lo vamos a dividir por arquitectura, estructuras, sanitarias y entorno, por ejemplo. Así lo estamos dividiendo el proyecto. El proyecto igual lo podemos seguir dividiendo más dependiendo de la magnitud del mismo. Tal vez sanitarias lo dividimos en dos. Trabajamos la parte de desagüe y la parte pluvial, por ejemplo. O sea, lo vamos dividiendo. Esa sería una estrategia de federación, de poder separar también estos modelos para después vincularlos en uno solo. Además de ello, este proyecto se puede separar por distintos sectores, por bloques, por tramos, dependiendo del proyecto, como se va acá, y dependiendo de la magnitud. Lo podemos separar por, ya sea sectores o por tramos si hablamos de un proyecto vial. Cuando lo separamos, estamos hablando de generarlo en un archivo distinto. Y si hiciéramos eso, aquí ya tendríamos una gran cantidad de archivos por federar, por vincular en uno solo. Ese modelo solo sería el modelo federado. ¿Ok? Entonces, si hablamos de un proyecto vial, lo podemos dividir o lo podríamos dividir por tramos. Si es que estamos hablando de un proyecto vial de unos 10 kilómetros, lo podemos dividir por tramos y trabajar cada tramo en un archivo de Revit, un archivo de Civil 3D, por ejemplo. Pero va a depender, como les digo, de la magnitud del mismo.
También podríamos trabajar todo el proyecto vial por especialidad en cada archivo. En un archivo de Civil 3D la parte de estructuras, en un archivo de, por ejemplo, de Revit, trabajamos la parte arquitectónica. Ok, ahí tenemos ya dos archivos que podemos vincular en uno solo y detectar algunas interferencias o problemas al momento de hacer este proceso de compatibilización. ¿Ok? Entonces, es un proceso más utilizado, por ejemplo, en proyectos de edificación, en colegios, en hospitales, donde usualmente se va a dividir en más sectores, ¿no? Eso es más usual. Por la magnitud del proyecto lo tenemos que dividir en más sectores, en bloques, por ejemplo, en pabellones, como sería un proyecto educativo. Es más común ahí. Pero en infraestructura vial ya no será por sectores, sería seguramente por tramos. Pero aún así es difícil dividir esos tramos y además no almacena demasiada información tener un proyecto vial de ese tipo. Entonces también se podría trabajar en un mismo archivo toda la especialidad. Pero eso sí, cada especialidad en un archivo distinto. Pero ¿por qué se daría este proceso? O sea, ¿cuáles serían esos beneficios o motivos de hacer ese proceso de federación? Primero aquí tenemos el proceso de la coordinación entre disciplinas, que nos ayuda a reducir interferencias y los retrabajos en obra. Es un punto que ya he tocado justamente al inicio, que ya lo hemos tocado al inicio, que es ese proceso de coordinación entre disciplinas. Es el proceso, eh, digamos, más importante aquí de coordinación. Tenemos la visualización integral del proyecto, mejora la compresión y la toma de decisiones, una eficiencia también del modelo. Usualmente se suele dividir este proyecto, cualquier proyecto, para trabajar de forma más ágil. Por ejemplo, a ver, como tenemos diferentes equipos, un equipo por cada disciplina, por ejemplo, tener a varios equipos trabajando en un mismo archivo es muy confuso y además el programa puede tener problemas, ya que no puedes hacer cambios con total libertad dentro de los programas. Necesitas el permiso de otras personas para que te puedan, para que tú puedas hacer modificaciones dentro de ese mismo modelo. Por ejemplo, en Revit cuando trabajas, por ejemplo, en un archivo, ya sea de arquitectura, de estructuras, en un solo archivo, y tenemos, no sé, 5 personas trabajando en ese mismo archivo, cada una de estas personas que van utilizando alguna modificación, que van modelando algo nuevo, o van haciendo alguna modificación de algo que modeló alguien más, aquí estamos hablando de que puede estar haciendo algo que todavía no esté permitido que haga. El hecho de hacer modificaciones, el hecho de eliminar algún elemento, el hecho de modelar algún elemento nuevo, tal vez no sea totalmente permitido aún, pero aún así lo está haciendo porque tiene el permiso dentro de la plataforma para hacerlo. Entonces, eso genera desorden, desorganización dentro de la generación de la información. Cuando lo separamos por diferentes disciplinas, ya no tenemos a 5 personas trabajando en uno solo, en un solo archivo. Tenemos a una persona, por ejemplo, trabajando en ese mismo archivo. Ya no hay un cruce de información o personas que modelen algo diferente o personas que estén modelando lo mismo al mismo tiempo. ¿No? En este caso tenemos un enfoque muy centralizado en el desarrollo de su especialidad o de su sector, por ejemplo. Eso mejora la eficiencia del modelo trabajar de esa manera, al dividirlo, para trabajar de forma más ágil. Aparte de ello, pues que una gran cantidad de información gráfica y alfanumérica también almacena muchos datos. Eh, el peso es muy grande también, el tema de gigas, por ejemplo, aumenta mucho. Si es que simplemente trabajamos en un solo modelo, que ahí deja de depender de la capacidad de la computadora de uno. Por más de que tengas una muy buena computadora, si tenemos todas las disciplinas trabajar en un solo archivo, en algún punto ya no va a dar la computadora para poder procesar toda esa información. Entonces también es un punto adicional para ello. También para análisis y simulación integrada, facilita evaluaciones energéticas y de desempeño. También para la validación normativa. Ya la visualización integral del proyecto nos va a ayudar a verificar si se están cumpliendo criterios normativos sobre el proyecto desarrollado. Nos ayuda también a la gestión de entregables BIM. Nos permite generar una documentación coherente y sincronizada. Quiere decir, por ejemplo, que cuando estamos trabajando en Civil 3D, hemos desarrollado la superficie, los alineamientos, hemos trabajado cortes longitudinales, secciones transversales,
Si es que el tema de los lineamientos, el tema de la carretera tiene algún tipo de modificación, los cortes, las secciones se modifican también automáticamente. No es como en AutoCAD, simplemente que dibujamos secciones transversales, longitudinales y lo hacemos manualmente en base a lo que tenemos en planta. Lo tenemos que estar modificando a la par, básicamente. En este caso, con el uso de Civil 3D, por ejemplo, o Revit, esos cambios que realizas en el tema geométrico vial se van a ver actualizado también en la parte de la documentación, los planos, los cortes, elevaciones y también en los metrados, por ejemplo. Toda esa información se actualiza de forma automática. Esa información nos va a servir para poder vincularlo también, el modelo 3D, con temas de tiempo y costos del proyecto. Hace referencia a la dimensión 4 y 5 de tiempos y costos. Y también nos ayuda a la colaboración efectiva. Fomenta la comunicación y coordinación entre equipos. Esas son las ventajas de este proceso de federación. Es otro concepto importante que está dentro de la ISO 19650. Es importante aquí para el desarrollo de BIM. Algo adicional que es un tema más amplio en realidad, pero que lo vamos a tocar más resumido, es la nomenclatura de archivos también. Antes hablábamos de almacenar la información en un entorno común de datos. Estábamos hablando de la estrategia de federación, unir varios archivos en uno solo. Esta información también va a ir subida a esta nube, este drive. Pero para que esté subida también debe tener una nomenclatura específica, porque hay un proceso de revisión importante que se debe seguir también. La documentación, los entregables se van a revisar ahí en ese mismo entorno común de datos, por ejemplo, y deben estar con la nomenclatura exacta que se necesita. Por ejemplo, para igual cualquier tipo de proyecto que necesite pasar por revisión, necesita que la nomenclatura de los archivos sea la correcta en base a la ISO 19650. Em, por ejemplo, a ver, vamos a ir desarrollando igual ese pequeño punto. Como se menciona ahí, las inversiones públicas que se desarrollen aplicando BIM deben estandarizar una nomenclatura a nivel específico de la inversión. Eso es completamente obligatorio. Aquí podemos ver esta estandarización de la nomenclatura y cómo se debe seguir. Que como le digo, es un tema un poco más amplio. Hay hasta formatos dentro del Plan BIM Perú para el llenado de esta nomenclatura por cada uno de los archivos, por cada uno de los entregables. Es un tema más amplio, pero lo vamos a ver como uno de sus puntos importantes a considerar aquí en el BIM. Y es que, por ejemplo, aquí en este cuadro nos ayuda un montón para poder definir esa nomenclatura. Primero definimos el código de la inversión o colocamos el código de inversión. ¿Ok? Ese código de inversión vamos a tener ahí, en este caso, con esos dígitos. O bueno, colocamos ahí dígitos, ¿no? Por ejemplo, le voy a colocar 2025. Ese es, por ejemplo, el código de inversión. Es un ejemplo, claramente. Luego de eso, que colocamos ese código al inicio, colocamos un separador, un guión en este caso, colocamos el autor, el equipo de ejecución en este caso. Ese autor debería estar entre 2 a 3 dígitos. Bueno, ahí le colocamos. NC, por ejemplo. Ese es el autor, ¿no? Un código de 3 dígitos máximo. Luego, dependiendo del tipo de archivo que tenemos, porque aquí estoy hablando de una nomenclatura de todos los archivos, no solamente de los modelos 3D, sino de las plantas, de los cortes, de la memoria descriptiva, de las especificaciones de todo. Entonces, aquí lo que nos ayuda a definir en volumen o sistema es si es que el proyecto ha sido sectorizado de alguna manera, trabajado por tramos, por sectores. En este caso, si fue trabajado por tramos, por ejemplo, le voy a colocar aquí T1, que asumir que es el modelo 3D de estructuras del primer tramo, por ejemplo. Volumen o sistema T1. Nivel de localización. Aquí, bueno, más puede hacer referencia a un proyecto de edificación que tenemos varios niveles. Aquí lo que tenemos que hacer es especificar a qué hace referencia ese modelo 3D. Hace referencia, sí, al tramo uno, ok, pero solamente tenemos un nivel o solamente vamos a tener un nivel.
Ese único nivel abarca, digamos, todos los niveles, básicamente. Es decir, que en ese archivo T1 vamos a encontrar todos los niveles. Así que aquí el código sería ZZ. Bueno, esos son códigos ya que especifica dentro de la parte normativa. ZZ es cuando aplica a todos los niveles. XX es cuando no aplica a ninguno de los niveles. Y YY aplica a algunos de los niveles. En este caso, este modelo 3D del tramo 1 aplica a todos los niveles que tenemos en el proyecto. Luego seguimos separando la información, tipo de documento, este va a ser un modelo 3D. Seguimos separando la información, ahora la disciplina, en este caso sería estructuras, y después ya colocamos el número de secuencia nada más. Y en base al número de entregables, en cuanto a los hitos de entrega presentados al inicio, eso va a tener ya un orden, una secuencia. Aquí simplemente colocamos esa secuencia. Y eso es un ejemplo claro de cómo sería la nomenclatura de un archivo nada más. En este caso estoy hablando de un modelo estructural del tramo 1 de la carretera, por ejemplo. Esa sería la nomenclatura de ese archivo a trabajar. Después tenemos una parte opcional, podemos agregar, como que no, que es en cuanto a la descripción del documento. Código de estado que hace referencia a cómo se está manejando este archivo dentro del entorno común de datos, porque dentro del entorno común de datos también existe una estructura. Entonces, eso no vamos a entrar a ese detalle en realidad, pero dentro del entorno común de datos existe también una estructura, un flujo, y ese código de estado hace referencia a ello. Y finalmente un punto de revisión, ¿no? Entonces, así sería la nomenclatura de estos archivos como ejemplo. Entonces, igual, si estás desarrollando un proyecto en Civil 3D, para que igual esté subido al entorno común de datos, ese archivo debe estar con este tipo de nomenclaturas: código de inversión, autor, volumen o sistema, nivel de localización, tipo de documento, disciplina y número. Este tema de nomenclatura de archivos es, como le digo, ya establecido. Si es que, por ejemplo, la normativa o Building Smart, por ejemplo, que tenemos en un archivo donde nos explica todos estos procesos, si es que en nuestro proyecto de infraestructura vial tenemos elementos que no son especificadas en esta parte normativa, la empresa puede, en este caso, proponer un nuevo sistema de nomenclatura base a los aspectos que no han sido considerados antes, por ejemplo. Pero eso es de manera general, no voy a abundar mucho en eso porque es mucho más específico, pero también como un concepto general que necesitamos aquí para el uso de BIM. Y aquí nos pasamos entonces a la definición del modelo de información. Ese modelo de información que puede estar desarrollado con diferentes archivos, mejor dicho, con diferentes software, Infraworks, Revit, Civil 3D, etcétera. Pero a qué hace referencia ese modelo de información? A ver, vamos a ver esto textualmente. Es el conjunto de contenedores de información estructurada y no estructurada. Comprende toda la documentación desarrollada durante una inversión en respuesta a los requisitos de información, la cual se encuentra en una base confiable de información. ¿Qué quiere decir ello? Cuando encontremos este concepto de modelo de información, porque fácilmente lo vamos a encontrar en cualquier documento, artículo, propuesta de trabajo, etcétera, vamos a encontrar ahí un modelo de información. Modelo de información puede sonar simplemente a un modelo 3D, por ejemplo, o un conjunto de información simplemente. Aquí hay que explicarle de forma más detallada qué es este modelo de información. Y sí, a ver, cuando hablamos de un modelo de información dentro de BIM, estamos hablando de este conjunto de contenedores de información. ¿Ok? Un modelo de información, por más de que suene que es en singular, y sí, es en singular porque estamos hablando solamente del conjunto, un conjunto de información. Ahí ya podemos hablar de diferentes conjuntos de información. Cada conjunto hace referencia, por ejemplo, a cada contenedor de información hace referencia a una especialidad, por ejemplo, o a un tipo de información específica, especificaciones técnicas, memorias descriptivas, etcétera. Entonces, cuando escuchen o lean modelo de información, hace referencia en realidad a toda la información dentro del proyecto, básicamente. Modelo de información es, en otras palabras o con otro enfoque,
el modelo federado, el modelo que tiene toda la información geométrica y alfanumérica del proyecto, ya que cada contenedor de información va a hacer referencia a cada modelo por disciplina. Cuando juntamos todos estos modelos por disciplina en uno solo, este es el modelo federado, o modelo de información en este caso, ya que viene a ser el conjunto de los demás contenedores. Entonces, este modelo de información, como se ve aquí, un ejemplo gráfico nada más, modelo de información, conjunto de cada uno de los contenedores de información. Contenedor de información de arquitectura, que dentro del mismo puede tener varios tramos o varios sectores, pero estamos hablando de un contenedor de información. Y así de igual forma con cada uno de ellos, ¿no? Contenedor de información de estructuras, información de instalaciones sanitarias, por ejemplo. Todo esto junto viene a ser el modelo de información. Pero entramos a esa parte de modelo de información porque en el siguiente punto vamos a ir tocando cómo se trabaja cada uno de ellos, porque el modelo de información tiene dos tipos. Independientemente del nivel de detalle, tiene dos tipos que hoy vamos a ir viendo. Aquí, por ejemplo. Seguimos hablando aquí sobre la definición del modelo de información. Como se menciona ahí, bueno, un conjunto de contenedores de información de diferentes disciplinas organizados para que puedan ser federados de forma apropiada. Ok. Pero ese modelo de información tiene dos tipos. Existen dos tipos. Un modelo de información del proyecto y un modelo de información del activo. El modelo de información del proyecto está relacionado con la fase de desarrollo y el modelo de información del activo relacionado con la fase de operación. Ok. Vamos a ir viendo eso por fases y vamos a ir viendo eso desarrollado, digamos, por niveles de detalle. Aquí en la parte de abajo, en la parte derecha, tenemos etapa de formulación, tenemos ejecución dentro de diseño, tenemos ejecución pero dentro de construcción y finalmente la parte de operación y mantenimiento. Eso es lo que tenemos como fases. Antes hablábamos del nivel de detalle, LOT y LOI en cada una de estas fases, ¿no? Hablábamos de, por ejemplo, LOT 1 y LOT 2 en esta etapa de formulación, LOT 3 para la etapa de diseño, LOT 4 para la construcción y LOT 5 para operación y mantenimiento. Eso es lo que hablábamos ya desde el inicio. El nivel de detalle en cada fase del ciclo del proyecto. Cuando hablamos del modelo de información, por ejemplo, el proyecto, hace referencia a todas estas fases. Este es el modelo de información. El modelo de información lo vamos a encontrar de la etapa de formulación hasta la etapa de construcción. Y el modelo de información del activo nos va a servir para la última etapa. Entonces ahí vean, por ejemplo, en base a este pequeño gráfico, voy a ir colocando ahí las anotaciones. A ver, aquí tenemos la etapa o fase. Y aquí tenemos el nivel de detalle, por ejemplo. Y aquí tenemos el modelo de información. ¿Ok? Entonces ahí tenemos etapas, LOT y modelo de información. Para que vean que el tema del LOT, por ejemplo, es independiente del modelo de información como tal. No están completamente vinculados entre sí. Entonces, si estamos en la etapa de formulación, vamos a desarrollar un LOT 1, 2. 1 a 2. Vamos a comenzar a desarrollar el modelo de información. A un nivel de información básico, como mencionábamos, ¿no? Todavía un nivel conceptual, pero un nivel de información al fin y al cabo. Vamos avanzando en la etapa de ejecución, diseño, el LOT aumenta y seguimos hablando de un modelo de información, porque nos está sirviendo para el proyecto. Llegamos a la etapa de construcción, tenemos un LOT 4 y el modelo de información sigue siendo el proyecto. Como ven, es independiente del LOT. Estamos hablando aún del modelo de información del proyecto. Ya en la etapa de operación y mantenimiento, tenemos un LOT 5 y el modelo de información también cambia. Ya es un modelo de información de activo, ya no es de proyecto. Ya se terminó el proyecto, ya se desarrolló, ya se construyó. Ok, ahora el modelo de información pasa a ser del activo, que nos va a servir para
futuras modificaciones, ampliaciones, mantenimiento de ese mismo proyecto. ¿Ok? Eso nada más, de manera muy sencilla, es la diferencia aquí entre modelo de información del proyecto a modelo de información del activo. Solamente existen dos tipos de modelos de información, independientemente del nivel de detalle. Porque si hablamos del lot 2 al 3 o al 4, seguimos hablando de un mismo modelo de información. No es que cambiemos de modelo, estamos hablando del mismo modelo de información, solamente que se le va aumentando el nivel de detalle. Por eso digo que es completamente independiente el modelo de información del proyecto con los niveles de desarrollo. ¿Ok? No están completamente vinculados entre sí, es independiente ese aspecto. Y ahora vamos a pasar al siguiente y último punto de esta clase, que es el tema de la interoperabilidad en BIM. A ver, esto en realidad ya lo hemos tocado en varios puntos, en varios momentos, no con la palabra como tal, pero ya hemos tocado el concepto a lo largo de esta sesión. Antes les hablaba de que podemos trabajar en diferentes programas dentro del mundo BIM, podemos trabajar en Infraworks, Civil 3D, Revit y todo al mismo tiempo. Y por más de que sean software diferentes, formatos nativos también diferentes, podíamos vincular dicha información en uno solo. Eso hablábamos anteriormente. Eso se logra mediante este concepto de interoperabilidad, esta conexión, esta conectividad entre diferentes programas sin que se pierda ningún tipo de información. La idea justamente es que no perdamos información alfanumérica ni gráfica al momento de vincular diferentes especialidades en uno solo. Entonces, ya lo hemos tocado, como lo menciono, ya lo hemos visto, pero nos vamos a enfocar más en este concepto. A ver ahí. Interoperabilidad BIM. Tal cual como sería su definición, es la capacidad de intercambiar datos a través de software BIM, permitiendo unificar el flujo de trabajo. Ok, aquí quiere decir que vamos a poder intercambiar información, gráfica o no gráfica, a través de diferentes programas BIM. Pero vean que aquí especifica, ¿no? Software BIM. No estamos hablando de cualquier tipo de software, estamos hablando de software dentro del mundo BIM. Porque, por ejemplo, como les decía antes, ¿no? Si hablamos de SketchUp, SketchUp no necesariamente está dentro del mundo BIM. No hay formatos accesibles a esto. Si bien es cierto, podemos vincular, por ejemplo, un modelo de SketchUp o bueno, insertar el SketchUp a Revit, porque lo puede leer, pero no estamos hablando de una vinculación BIM en ese caso. Después podemos hablar de diferentes programas que sí forman parte del mundo BIM, como Revit, InfraWorks, Civil 3D, Navisworks, Solibri, los entornos comunes de datos, y entre diferentes plataformas que podemos utilizar aquí. Entonces, cuando hablamos de intercambiar esa información a través de software BIM, nos va a permitir unificar el flujo de trabajo. Nos va a permitir unificar lo que está trabajando en cada una de estas especialidades, por ejemplo, y vincularle uno solo en etapas muy tempranas del proyecto para encontrar esos beneficios. Entonces, aquí lo podemos ver, por ejemplo, en este gráfico. Esa vinculación entre diferentes programas BIM, software BIM, que es lo que hemos estado viendo, ya revisando en realidad, que son Infraworks, Civil 3D, Navisworks, y aparte de información adicional como información GIS, por ejemplo. Tema de Navisworks también para detección de interferencias, para simulación 4D. Todo eso vinculado en uno solo. Y esto es porque, claro, cualquier o cada una de estas herramientas mencionadas nos ofrecen diferentes ventajas, diferentes procesos. Hay programas que se enfocan en, como tal, el modelado digital, independientemente del tipo de proyecto que sea. Revit, Civil 3D, InfraWorks, modelado digital. Pero aparte de ello tenemos otras herramientas adicionales que no necesariamente modelan, ¿no? Como Navisworks. Con Navisworks no modelamos, es un proceso más de coordinación, de revisión. Tenemos Solibri, que es algo similar a ello. Tenemos D5 para el tema de renderización, por ejemplo. Son programas que no nos ayudan a modelar como tal, pero sí nos da un plus adicional a los procesos que queremos hacer. Como por ejemplo, revisar interferencias, solo podemos hacer con Navisworks. Es un proceso que necesitamos hacer de igual forma que nos facilita este programa. Queremos hacer el proceso de presupuesto.
podemos vincular el modelo BIM con Presto, por ejemplo, Defini Express, que nos ayuda a encontrar estos presupuestos, por ejemplo. De igual manera, queremos almacenar la información de manera colaborativa, ¿ok? Lo vinculamos con un entorno común de datos como Trimble Connect o Aconex, ¿ok? Hay varios programas que tienen diferentes funciones que complementan lo que hemos hecho con el modelado 3D, por ejemplo. Entonces, la idea aquí es vincular todos estos programas en base a lo que se necesite en uno solo y que puedan funcionar entre sí. Esa sería la interoperabilidad en BIM. Esto nos facilita el tema de la automatización de los distintos procesos durante el ciclo de vida de un proyecto. Además, al trabajar con formatos compatibles, se evita la duplicidad de modelos, la reconstrucción de geometrías y los errores por conversión. Es decir, por ejemplo, a ver, si queremos, si en su momento queríamos vincular SketchUp con Revit, en su momento para vincular ambos programas necesitamos seguramente pasar el SketchUp a un formato adicional, un formato distinto. Al pasar un formato a otro, se puede perder cierta cantidad de información, tanto gráfica como alfanumérica. Se puede perder en algún punto información o estar incompleto. Y es que es un formato no admitido para cierto programa, por ejemplo. O como tal, las características de este programa no se caracteriza por almacenar información más que lo geométrico. Entonces ahí automáticamente tenemos menos información de la esperada. Se va a perder información en ese sentido. Si utilizamos aquí estas herramientas del software BIM o del mundo BIM y además lo trabajamos con un formato abierto como IFC, vamos a poder exportar esa información en un formato que pueda ser leído por los demás archivos, por los demás proyectos, programas en este caso. Y esto sin que se pierda información, que no quede perdida la información que estemos trabajando en otros programas. Por ejemplo, si estamos trabajando en un proyecto con Revit, se está trabajando también con Tetla, o Civil 3D, podemos evitar perder la información si queremos vincular Tetla con Revit. Son diferentes programas, diferentes entornos, aún así podemos vincular ambos modelos en uno solo, sin que se pierda la información de ninguno de estos dos programas, modelos. Entonces, ese es el enfoque de la interoperabilidad. Vamos a ver cómo se logra ese enfoque. Ese, esa interoperabilidad o esa visualización de lo desarrollado en otro software en uno solo se logra mediante los formatos abiertos. Primero, igual, hay programas que, claro, se vinculan completamente directo entre sí. No es necesario ni siquiera que lo pases a un formato distinto, por ejemplo. Puedes abrir ese mismo formato en un programa distinto. Ok, eso se puede hacer, existe, es posible, pero igual hay momentos específicos o programas también específicos que no basta con eso. A unos tienes que descargar un plugin adicional que te lo exporte el programa o te exporte el archivo en un formato que sea leído por el otro programa. Eso también existe un plugin adicional que te lo exporta a un formato distinto o que te ayuda a vincularlo directamente con el otro programa. Por ejemplo, existen plugins dentro ahí oficiales de Autodesk que vincula Revit con Navisworks, por ejemplo. Lo exporta automáticamente en un formato que lo puede leer Navisworks y se hace de manera sencilla ese trabajo. Hay también un plugin adicional que vincula Revit con Infraworks, por ejemplo. Trabajamos la parte de Infraworks ahí, el modelo conceptual, la estructura del puente, por ejemplo, y eso lo podemos exportar y lo podemos vincular a Revit. Eso también mediante un plugin adicional. Ahora, sin necesidad de plugins que te ayude a exportarlo en este tipo de formatos nativos del programa al que lo vas a vincular, sin necesidad de ese proceso, existe ese formato abierto, el formato IFC, que todos estos programas mencionados podemos exportarlo a ese formato IFC. Y como se menciona ahí, se trata de un formato abierto y también de reconocido a nivel internacional, que fue diseñado específicamente para el intercambio de información en entornos BIM. O bien, el enfoque es netamente intercambiar la información dentro de este enfoque BIM.
con una finalidad de asegurar que diferentes plataformas y aplicaciones BIM se puedan conectar entre sí y que a la vez puedan permitir mover datos sin pérdidas ni incompatibilidades. Cuando, por ejemplo, trabajamos información de Revit completa y lo vamos a exportar a un formato IFC para verlo en Navisworks, por ejemplo, ese IFC va a pesar muy similar a tu archivo de Revit, por ejemplo. Tu archivo de Revit que ahorita está pesando 20 megas, lo exportas a un formato IFC, está pesando unos 18 megas, por ejemplo, 17 megas. Un peso muy similar a lo que tenemos en el archivo de Revit. Ya, si gustan ahí le bajamos a 15 a 14 megas. Pero igual no sigue siendo muy distante al peso original del archivo. Y es que la información que se tiene no se pierde. Cuanto a lo geométrico, no se está perdiendo, ni tampoco a la información alfanumérica. Nada de esa información se pierde. Sí, está bajando el peso del archivo, eso sí, indudablemente va a pasar, se baja el peso del archivo, pero eso es porque dentro de, por ejemplo, Navisworks, no podemos hacer modificaciones a ese modelo. Solamente lo podemos ver, no podemos hacer modificaciones geométricas al modelo. Entonces, ese pequeño peso que se está perdiendo del archivo es esa capacidad de hacer modificaciones en el archivo, por ejemplo. Pero todo lo demás se está guardando en el formato IFC. Entonces, ahí no se pierde información y se puede utilizar en cualquier otro programa dentro del mundo BIM, sin que se pierda esa información ni que exista incompatibilidades entre estos archivos, entre estos modelos. Así que podemos hablar de que este IFC funciona como un lenguaje común y que está dentro de la construcción digital, ya que posibilita que distintos software interpreten la misma información. Entonces, hay unos archivos que, claro, o programas que no lo podemos exportar directamente a un formato IFC, ¿no? Pero, como mencionaba, tenemos otras opciones. Tenemos, como mencionaba aquí, tres opciones. La primera que sí nos ayuda a vincular diferentes software entre sí, sin necesidad de exportarlo directamente a otro formato o cambiar su formato nativo, si nos permite esa vinculación directa entre un formato de Revit, por ejemplo, y un archivo adicional o un software adicional. También existe el uso de plugins, como mencionaba, que Autodesk en realidad tiene varios plugins adicionales ahí que nos ayuda a vincular programas entre sí. Varios, nos vincula ahí Civil 3D con Revit, vincula ahí InfraWorks con Revit, vincula Navisworks con Revit. Tenemos varios plugins adicionales muy sencillos de utilizar. Ahí mismo en Autodesk, que lo podemos descargar, que nos facilita todo ese proceso. Por ejemplo, específicamente en InfraWorks, directamente en la plataforma no lo podemos exportar a IFC, pero lo podemos exportar a un formato FBX que mediante un plugin Revit lo puede aperturar, por ejemplo. Un formato FBX que Navisworks sí lo puede abrir. Entonces ahí son temas que van variando en temas de formatos. Igual, si nos queremos facilitar todos estos procesos, directamente todos los archivos los podemos exportar en formato IFC. Este formato abierto, internacional, reconocido a nivel internacional, un formato abierto, universal, donde la información exportada a dicho formato no se va a perder, no se va a ir esa información, se va a mantener exportada ahí en ese mismo formato, sin que se pierda datos. Este es un punto muy importante porque si estamos desarrollando, estamos utilizando Vim, estamos utilizando varios programas adicionales. La idea es la seguridad en la que lo estamos desarrollando en cada uno de ellos para que no se pierda la información. Una gran información que se va a tener que ir trabajando. Entonces, ahí necesitamos la seguridad de que si lo exportamos en un formato diferente, no se pierda ningún tipo de información. Se pueda vincular entre sí sin ningún problema. Entonces, ahí tenemos esa tercera forma de cómo vincular estos archivos en uno solo. Y finalmente, por ejemplo, el entorno común de datos, el trabajo en la nube, usualmente admite prácticamente todos los formatos. Podemos abrir diferentes formatos sin exportarle uno distinto, sin convertirlo en ninguno otro. Simplemente
Podemos utilizar, por ejemplo, plugins que vincula Trimble Connect, por ejemplo, con Revit, con Civil 3D, con InfraWorks. O también podemos utilizar un... subir la información manualmente a estas plataformas. También es posible. Y ahí podemos obtener una vinculación entre diferentes disciplinas, diferentes archivos, diferentes software en uno solo. Entonces, este es un punto importante que sí debíamos tocar porque justamente vamos a ver no solamente un programa, vamos a ver tres. La próxima clase vamos a empezar a ver el uso de InfraWorks, el tema general, ¿no? Un poco de tema teórico, un poco nada más, y después nos vamos al tema práctico, ya con la generación de modelos, con InfraWorks. Ya eso vamos a trabajar más adelante, Civil 3D y Navisworks. Entonces, aquí estamos hablando de que vamos a tener que vincular. Al menos en Navisworks vamos a tener que vincular. Vamos a ver un ejemplo de vinculación de modelo de InfraWorks y el tema de la detección de interferencias. Todo ese proceso lo vamos a ir viendo a lo largo de las 5 clases restantes para este curso. ¿Buscas capacitarte y obtener certificado válido y confiable? En ENCAP ofrecemos cursos 100% virtuales, prácticos y actualizados, con acceso a las 24 horas del día. Contamos con más de 10 categorías de cursos: administración y negocios, ingeniería y construcción, derecho y gestión pública, finanzas, educación, salud y mucho más. Todos nuestros cursos incluyen certificación con código QR para que puedas validar tu aprendizaje de forma rápida y segura. Ingresa a nuestra página web www.encap.edu.pe y elige el curso que te ayudará a lograr tus objetivos. Y para tu comodidad, aceptamos pagos con tarjeta Visa, Mastercard, Yape y Plin. ENCAP, aprende a tu ritmo, certifica tu futuro. Inscríbete hoy.